Bueno, el primer aprisco que yo conocí en mi vida a los 5 años, 4 años, fue en la casa de la tía Fulgencia, allá en Pozo Salado, en Puente Torres, Estado Lara, cerca de Puente Torres, Estado Lara. Estábamos hablando de hace 56 años aproximadamente. Esto sigue es idéntico, allá está la viejita con sus muchachos, todavía tenían en esa época como 100 chivitos, 100 cabritas, que andaban correteando por todos esos chiribitales y bueno, ahí se alimentaban, con una experiencia bien hermosa, ¿no? Porque allí no tienen hierro los chivos, las cabras, sino que comen allí y cada quien sabe de quién es la cabra de cada uno de los otros. El rancho de la tía Fulgencia, pues allá nació mi viejo, por allá se crió y por allí nos fuimos nosotros a muy temprana edad, perseguidos por los primeros gobiernos de la Cuarta República. Por ahí andaba el viejo Javier pegando carreras. Y yo tenía la intención hoy en nuestro segmento editorial, comentar un par de libros, ¿no?, que estaba revisando por allí, de Frantz Fanon, que ya lo nombramos, lo presentamos en una oportunidad, Los Condenados de la Tierra, y Michel Onfray, con quien también compartimos La Fuerza de Existir, en una oportunidad, La Fuerza de Existir. Un libro bastante polémico de Onfray, que tiene que ver con un debate que propone Onfray acá en su obra sobre la desaparición del hombre como concepto, como creación cultural, y hace la diferenciación entre hombre, sujeto e individuo. El hombre como esa especie de la humanidad, masculino o femenino, que tiene una vida de acuerdo al planteamiento de Onfray y seguidor, como lo ha sido, de la obra de Foucault, de Deleuze y de Nietzsche, concepto que tiende a desaparecer en muy poco tiempo. Onfray tiene 56, 57 años. Yo no sé si pudiéramos mover el cuadro allí para yo tratar de conversar con mucha más tranquilidad, ¿no? Pero hace hincapié Onfray en la necesidad de repensar el concepto, llévate ahí el carapacho este también, el concepto de hombre y sujeto, e individualidad, e individuo. Señala Onfray pues que entonces el hombre, que es esa creación cultural que aparece de acuerdo a sus estudios siglo XVII, principios del siglo XVIII, con toda seguridad desaparecerá como consecuencia del esquema de gestión de la vida que ha hecho el capitalismo. Cómo se ha venido destruyendo de manera progresiva. Y cómo el sujeto, que no es otra cosa que ese hombre sometido al entorno de su institucionalidad, también es un elemento que va a ir desapareciendo. Y Onfray lanza una propuesta para el debate bien ruda, de la procura de la especificidad que el individuo como tal tiene. Y plantea un modelo político que surja de la fisiología del individuo. Recordemos que Onfray viene pues de una infancia bien dura, que se gestó en el orfelinato cuando a los 10 años sus padres lo llevaron allá a la Normandía de donde él nació, y luego en la fábrica de leche, donde comenzó su adolescencia y sus primeros trabajos, y allí se rebeló de la dictadura que en esa empresa tenía el capataz de entonces. Y se lanza en una visión tendente al anarquismo, muy influenciado por Bakunin, por Proudhon, todos esos escritores de izquierda tendentes a un planteamiento que comienza a construir desde el sufrimiento que vivió y cómo plantea rebelarse ante el planteamiento político que obligue
a ese sufrimiento de la carne, del cuerpo, y que se convierta en lo que él llama una especie de planteamiento hedonista de un modelo futuro de sociedad. De hecho, hace algunos planteamientos acá en esta obra, repito, polémica, pero que interesante para el debate, que es la construcción de una propuesta desde la individualidad, desde la especificidad del ser humano en el goce, en el disfrute de su cuerpo, de su alma, de su vida, de su momento. Y que luego esa subjetividad, esa individualidad comience a interconectarse con las individualidades que alrededor de ellas se van generando para entonces construir una fuerza propia, interna, que tienda precisamente a suprimir todo ese sufrimiento y esos males. ¿Por qué centra Onfray su planteamiento en ese esquema? Porque dice él, el capitalismo lo que le ha enseñado a ese hombre y a ese sujeto es a sufrir, a explotarlo, a causarle lo que Fanon, acá en su obra, con el prólogo de Sartre, señala, ha sido la esencia de los modelos coloniales. 1961 escribió esta obra Fanon, esta edición es del 1980. Y entre las cosas que señala, en este caso Sartre, acá en el prólogo, dice lo siguiente, para un poco enlazarlo con Onfray. Escuchen, dice Sartre, no perdamos el tiempo en estériles letanías ni en mimetismos nauseabundos. Abandonemos a esa Europa que no deja de hablar del hombre al mismo tiempo que lo asesina por donde quiera, que lo encuentra, en todas las esquinas, en sus propias calles, en todos los rincones del mundo. De allí el planteamiento de Onfray, retomando a Nietzsche, retomando a Foucault, retomando a Deleuze, de cómo el capitalismo va a desaparecer al hombre y cómo ese hombre, desde su individualidad, desde su especificidad, en la procura del goce, del disfrute de su cuerpo, de su alma, de sus luchas, puede salir adelante en un modelo que conjugue distintas individualidades tendentes a la procura también de ese esquema de felicidad. Luego, haciendo un balance, aquí ya Fanon, en su obra, en el capítulo de Guerra colonial y trastornos mentales, estamos hablando del año 61, inicia el proceso de descolonización de los pueblos de África, de los pueblos de Asia. Ya venía la India de desprenderse por allá, por los años 50, ¿verdad?, del Imperio Británico, dice aquí Fanon. No ha dependido de nosotros que en esta guerra diversos fenómenos psiquiátricos, trastornos del comportamiento y del pensamiento hayan cobrado importancia tanto entre los actores de la pacificación como dentro de la población pacificada. La verdad es, dice él, que la colonización en esencia se presentaba ya como una gran proveedora de hospitales psiquiátricos. Es decir, el colonialismo, léase, el capitalismo europeo de entonces, como el capitalismo actual, ya imperial también, norteamericano, tiende a atacar precisamente la conciencia, la mente del ser humano para volverlo loco. Y engañarlos con propuestas allí de humo, de tiza, aprovechando la miseria del ser humano, aprovechando el dolor del ser humano, como lo destaca Onfray en su obra, dolor provocado por ese concepto de vida, ese concepto del modelo, y luego aparece el Dios Salvador. Onfray le da un término ahí muy perverso, ¿verdad? Dice el Dios oscuro, quizás en una visión también sesgada, ¿no? Se presenta como Salvador, pero luego lo mantiene sometido. Es un permanente acoso psiquiátrico.
psicológico que luego raya en lo psiquiátrico. Algo de eso es lo que hemos estado viviendo en estos últimos momentos, estos últimos años, pues, en donde en la procura de una propuesta que permite el goce, el disfrute, la felicidad suprema, en palabras de Bolívar, de nuestro colectivo, de nuestra sociedad, partiendo de la participación protagónica de ese individuo en su especificidad para que construya su modelo. Por eso el modelo dice democracia participativa y protagónica. Participativa y protagónica, no representativa. No representativa. ¿Ves? Que crea luego esquemas para controlar desde esa representatividad al colectivo que pretende representar. Ese es parte del planteamiento que se puede escoger de la propuesta de Michel Onfray. Entonces, nuestro modelo que plantea el fortalecimiento de esa individualidad, luego convertida en colectivo, en su especificidad, que invita a la construcción de su modelo, atendiendo su especificidad, es lo que han venido combatiendo las fuerzas que pretenden seguir manteniendo lo que se conoce como el statu quo, el establecimiento, el modelo que siempre ha perdurado en la dominación. Esto lo traigo a colación en este espacio tan hermoso que hoy hemos visitado y oyendo los comentarios de los compañeros productores, gente humilde de distintos estratos que se han empeñado en la cría de estos animales tan dóciles, tan domésticos, tan nobles, tan eficientes como el ganado caprino, y que, como lo vimos en el segmento pasado, pues, en el spa del señor Raúl, cómo se acercan allí a jugar con uno para compartir parte de su experiencia de vida. Bueno, es parte de ese disfrute, ese goce que estamos nosotros tratando de impulsar en el marco de esta gran guerra. Y me decía el señor Raúl, cuando venía para acá para el segmento, mire, y estamos diseñando, como consecuencia pues de la crisis que estamos viviendo, un equipo de aspiración, o sea, que aspire todo el residuo que las cabras y los cabritos dejan allá en los corrales, en los apriscos, para luego eso convertirlo en abono, en sustratos para producir el pasto. Y eso nos ahorraría en primer lugar medicamentos para que no se enfermen los animales, por esa aspiradora que estamos diseñando. Se trae todo y descontamina el ambiente. Y luego nosotros usamos ese subproducto, ese residuo, que lo convertimos en subproducto para llevar adelante. Entonces me dice, la crisis, más allá de estarse lamentando, es la posibilidad de desarrollar inventiva, creatividad, para nosotros hacer cosas que nos permitan liberar el cuerpo, liberar el alma, liberar el espíritu, construir la felicidad. Eso es Cultivando Patria.